Profe, buen día. Le vamos a presentar el parcial número 2, en el cual el grupo está conformado por Juan David Alvarado Rocha y Estefanía Latorre. Bueno, aquí encontramos el enunciado. Algo como así importante, como de aquí, es que, como ya vimos anteriormente, estaban los códigos estudiantiles en el cual finalizaban en 15 y en 73, perdón. Entonces el promedio es 44 metros sobre segundo. Más adelante les vamos a explicar otra cosa. Bueno, luego aquí vemos que se muestra el comportamiento general del sistema, donde la masa 1 cae, colisiona con la masa 2, y luego ambas interactúan pues como que en el entorno, incluyendo pues el piso, las paredes, los planos inclinados. Bueno, aquí vemos el inspector masa 1 y masa 2. En esta parte pues ubicamos la masa 1 pues inicia desde arriba, la masa 2 de abajo, X lo dejamos pues en la misma, en -7, pues la configuración del color. En el inspector de piso y planos inclinados pues lo mismo, los planos los dejamos a 30 grados como pues decía el enunciado. Después el inspector pues del sistema, y pues aquí es donde se encuentra básicamente el split principal de la simulación. Y pues en el inspector podemos configurar parámetros, pues como las masas, el coeficiente de restitución, la gravedad, los radios, y pues esto permite modificar el comportamiento del sistema sin necesidad de cambiarlo en el código como tal. También asignamos las referencias a los objetos pues de las escenas, la masa, los planos, el piso, y pues así. En esta parte del código, pues importamos las librerías de Unity que pues, nos permite trabajar con objetos, vectores y eso. Luego definimos las referencias a los objetos de la escena, como las masas, los planos inclinados, el piso. También definimos las masas, pues el coeficiente de restitución, la gravedad, el coeficiente de restitución. Ah, bueno, sí, el coeficiente de restitución es importante porque controla que tanto rebota un objeto. Y pues donde uno es el rebote perfecto y pues valores menores representan pérdida de energía. Luego aquí definimos las velocidades y posiciones de las partículas usando pues, vectores en 2D. También usamos una variable booleana pues, para activar la gravedad después del choque, ya que pues, inicialmente la masa 2 no tiene gravedad, según el enunciado. Además, definimos variables para medir el tiempo después del primer rebote, ya que el ejercicio pues, exige simular 10 segundos después de ese evento. Bueno, aquí en el método start inicializamos las posiciones de las partículas tomando los valores directamente pues, desde Unity. Luego definimos la velocidad inicial de la masa 1, que pues, se calcula a partir del promedio de los códigos. Lo que yo expliqué al comienzo, esto. Sino que pues le hicimos un cambio. En nuestro caso, pues da 44 metros sobre segundo, pero se escala por 0.3 para pues evitar que la simulación sea demasiado rápida, aparte que en mi computador pues como que se trababa, entonces eso pues lo realizamos. Y además la masa 2 inicia pues completamente en reposo en esta diapositiva. Aquí. El método update se ejecuta en cada frame, por lo que pues aquí ocurre toda la simulación. Usamos delta time para que el movimiento sea independiente de los FPS. Luego calculamos la distancia entre las partículas y la velocidad relativa. Aquí para detectar la colisión usamos dos condiciones. Entonces, que las partículas se estén acercando y que la distancia sea menor o igual a la suma de los radios. El producto punto nos permite pues, saber si se están acercando. Luego calculamos la normal de colisión y proyectamos las velocidades sobre pues, esa dirección. Bueno, esto ya. Bueno, aquí aplicamos las fórmulas de conservación del momento lineal para calcular las nuevas velocidades después del choque. Estas fórmulas consideran las masas y las velocidades iniciales. También, luego actualizamos las velocidades vectoriales completas. También realizamos una separación de partículas para evitar que se superpongan, porque es que eso, entonces estábamos con ese error de que se superponían después de que rebotaban normal, pero ya cuando iban como en esta parte de la rampla, se superponían aquí. Entonces, pues sacamos una parte de un código de un taller anterior para que pues esto no pasara. Y finalmente, activamos la gravedad después del choque, pues cumpliendo como que con el enunciado del parcial como tal. Ahora vamos con la gravedad. Para esto nosotros utilizamos un condicional que lo que nos dice es, si nuestra variable booleana activar gravedad es verdadera, que recordemos que esta variable es verdadera solo cuando las dos partículas colisionan, entonces la partícula 1 deja de tener su velocidad constante de 44 metros sobre segundo y empieza a hacer una velocidad acelerada. Esto lo hacemos mediante el método de Euler, que es el que estamos utilizando para todo el código, y que nos dice que la velocidad actual es igual a la velocidad nueva es igual a la velocidad actual más la aceleración por el tiempo. Aquí estamos utilizando gravedad positivo, entonces esto quiere decir que cuando nosotros vayamos a hacer la simulación en el inspector tenemos que poner negativo, menos 9,81 para que la simulación salga bien. Entonces se aplica para las dos partículas, para la primera deja de ser constante y para la segunda pues ya empieza a tener velocidad porque inicialmente no tiene velocidad ni aceleración en lo absoluto. Y ahora con las ecuaciones de movimiento nuevamente utilizamos la del método de Euler. Ahora, aquí nos surge un problema. Cuando nosotros queremos calcular la colisión con el suelo, ¿qué pasa? Unity, cuando nosotros ponemos piso transform position Y, toma la posición del centro del suelo, es decir, nos toma esta posición. Y nosotros necesitamos esta posición de la superficie. ¿Cómo lo solucionamos? Piso transform position Y más la mitad de la altura. Entonces, esto hace que este punto se convierta en este punto. Y así ya se va a calcular bien la colisión entre la partícula y el suelo. Pero nuevamente pasa, pero ahora con la esfera. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? X1Y, o sea, la posición en Y de este circulito menos el radio. Entonces, si esto es menor al suelo, digamos, si está en esta posición, ¿qué pasa? Primero, corregimos la posición porque la simulación no puede aparecer así, que está superponiéndose al suelo. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos que x1 en y, o sea, la posición del círculo sea y suelo más radio 1. Entonces, y suelo más el radio de esta partícula. Y con eso solucionamos este problema. Entonces, nunca se solapan
ni esta queda flotando, sino que simplemente se calcula la posición exactamente donde colisiona. Y ahora, cuando pasa esto, tenemos que invertir la velocidad en y, que es el rebote, y lo multiplicamos por el coeficiente de restitución. Esto lo hacemos para las dos partículas y prácticamente esto lo repetimos para todos los ejes. Entonces, aquí ya nos hace con y, la posición en y, si nos hace con la posición en x, menos el radio, si es menor a x mínimo, que viene siendo pues la pared izquierda. Entonces, pues aplicamos exactamente lo mismo. Este es para el lado izquierdo, para el lado derecho, y así. Y para el plano inclinado viene siendo básicamente la misma lógica. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos la normal del plano y tomamos un punto del plano, el punto que nos va a servir de referencia para calcular las distancias. Entonces, calculamos las distancias. Entonces, lo que hacemos es utilizar un producto punto entre la distancia entre los dos, que vendría siendo x1, que es el punto de la partícula, el centro de masa de la partícula, menos el punto 1, que es este punto que acabamos de tomar, punto, producto punto, de la normal del plano. Entonces, esto nos permite saber qué tan lejos está cada partícula del plano. Y luego hacemos básicamente lo mismo que hicimos con los otros planos. Entonces, si la distancia 1 de la masa 1 es menor al radio y la partícula está tocando el plano, corregimos la posición para que no se solapen nuevamente y reflejamos la velocidad respecto al plano. Esto sí es importante porque pues acá no podemos simplemente poner en negativo la velocidad en x o la velocidad en y, sino que tenemos que hacerlo respecto al plano. Esto lo hacemos tanto para la partícula 1 como para la partícula 2. Ahora hacemos lo mismo para el plano de la derecha, con la partícula 1, con la partícula 2, y actualizamos. Entonces le mandamos a Unity que la posición actual es igual a la posición que nosotros estamos calculando, y lo mismo para la masa 2. Y ahora, en esta simplemente contamos el tiempo después del primer rebote, pues ya que el enunciado decía que tenemos que simular 10 segundos. Entonces, si el primer rebote si nuestra variable primer rebote es verdadera, es decir, si ya rebotaron, entonces empieza a tomar el tiempo. Time es el tiempo total desde que empezó la simulación, y tiempo rebote es el momento en el que ocurre el primer rebote. Entonces, simplemente lo que hacemos es, si el tiempo es mayor o igual a 10, entonces ya mandamos por consola que la simulación está terminada y desactivamos el script. Y ese es nuestro código. Muchas gracias.